Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Con ustedes, César Tuñón Lyons, nuevamente en este día, hoy para dar culminación a lo que es el tema del don de lenguas, de su uso, su abuso, su falta de base bíblica en la práctica actual, etcétera. O sea, todo eso vamos a abordarlo hoy. Y para eso vamos a estar dándole lectura al capítulo 12 del libro Deje que la Biblia hable sobre las lenguas. La escena contemporánea. Como se mencionó anteriormente, muchos cristianos hoy día están experimentando algo que ellos llaman lenguas. He oído sus testimonios en parte y he leído de ellos y no dudo de la genuinidad de estas experiencias. La cuestión no es, son genuinas, sino concuerdan con las escrituras. Los capítulos anteriores trataron de aclarar la enseñanza bíblica por medio de estudios expositivos de los hechos de Primera de Corintios y de otros pasajes. Espero que estemos de acuerdo en que la autoridad de la Biblia es más importante que la experiencia. Pero ¿qué significa la escena contemporánea? Bien, vayamos a ver lo que es la condición y la causa. Personas de todas las denominaciones y religiones hablan en lenguas. Los adherentes abarcan personas de todas las categorías sociales y antecedentes étnicos. Algunos aún creen que el movimiento carismático forma la tercera fuerza del cristianismo de hoy en día: catolicismo, protestantismo y pentecostalismo. Aún más importante, parece que el mecanismo estratégico se está revelando ante nuestros ojos para facilitar la formación de la iglesia del mundo profético de los postreros días. Aunque los grupos cristianos y no cristianos nunca se unirían a base de la doctrina, pueden unirse y se unirán si sacrifican la doctrina por la experiencia. La evidencia actual presenta a las lenguas como uno de los factores de esa experiencia unificadora. Imagínense, esto del abuso antibíblico y uso antibíblico también del don de lengua va a lograr que religiones misteriosas, religiones que no creen en Dios, que invocan al diablo, se unan porque tienen la misma manifestación de las lenguas. La causa básica del movimiento carismático ha sido una falta de conocimiento de la palabra de Dios y la apropiación de esa palabra en las experiencias diarias de la gente. La naturaleza aborrece un vacío, sea físico o espiritual. El fenómeno de hablar en lengua se ha lanzado a llenar ese vacío. Gardiner observa 4 grupos, además de los pentecostales tradicionales, en los cuales esto es cierto. Las iglesias liberales, donde la gente está recibiendo piedras por pan. Querían algo más que acción social y filosofía humana. Una experiencia llamada espiritual y respetable apelaba a esas gentes sedientas y hambrientas. Las iglesias ortodoxas, las cuales creen en la Biblia, pero donde la predicación ha sido muy seca, aburrida, intelectual e impráctica, alejada de la vida, han recurrido a las lenguas. La juventud disgustada con las iglesias rituales, desilusionada por las drogas, por el ocultismo y por el sexo libre, encontraron en las lenguas una alucinación nueva y distinta. Si se hubiera enseñado las escrituras con pertinencia y se hubiera obedecido la Biblia, no habría ninguna necesidad de la llamada satisfacción espiritual en las lenguas. ¿Cuál es la fuente del hablar en lengua hoy? Vamos a hacer un análisis. Algunas lenguas pueden ser satánicas. Como se indicó anteriormente en el bosquejo histórico, muchas autoridades observan que el hablar en lenguas ocurre fuera de la esfera del cristianismo. Edward Langston afirma que en el África Oriental muchas personas endemoniadas hablan con soltura en suajili
o en inglés, aunque en circunstancias normales no comprenden ninguno de estos idiomas. Hoy en día el habla extática se halla entre los maometanos y también entre los esquimales de Groenlandia. Se ha observado que la secta Buiti, que se encuentra entre el pueblo de Fang de la República de Gabón, ha hablado en lenguas. Los mormones afirman hablar en lenguas y también los testigos de Jehová. Es interesante notar que el movimiento carismático moderno con frecuencia incluye a los que no llenan los requisitos bíblicos para ser creyentes nacidos de nuevo. El Espíritu Santo no mora en el incrédulo, pero estos hablan en lenguas. Podría ser este otro espíritu. Así es que no se puede echar a un lado la posibilidad de una influencia satánica. Solo porque oímos un lenguaje extático no usual o hasta verdaderos idiomas extranjeros, no prueba que este fenómeno sea de Dios. En otros casos, el hablar en lengua es un fenómeno psicológico. Se produce de varias maneras. En algunos casos es producido por un éxtasis. En un estado altamente emocional, la persona está fuera de su estado de ánimo ordinario y derrama expresiones apasionadas. Otra causa posible es la autohipnosis. En los casos de autohipnosis, casi siempre hay un sentido de frustración y conflicto interior, especialmente en los cristianos que no se sienten satisfechos con su experiencia y están buscando el secreto de la vida abundante. Las lenguas prometen ser un fin de la atención y estas personas subconscientemente empiezan a buscarlas. O se puede presentar este don como el colmo de la experiencia cristiana o como el sello de calidad del prestigio espiritual. Las lenguas prometen estar acompañadas de sensaciones de aceptación del grupo y de aprobación divina. La hipnosabilidad se ha considerado esencial en la mayor parte de las experiencias de hablar en lenguas, aunque el sine qua non del hablar en lenguas sea que no son naturalmente sumisas y sujetas a un líder, o unas personas se entregan al poder de su gestión y hacen cualquier cosa que se sugiera. Otra manera de describir la hipnosis o la autohipnosis es rendir el control de los patrones de pensamiento y del habla al entregarse conscientemente a influencias externas de un modo pasivo o al abandonarse. El que supuestamente hablará en lengua solo tiene que decir unas pocas palabras, dejándolas salir sin pensar en lo que está diciendo. El doctor E. Mansell Pattison de la Facultad de Medicina de Universidad de Washington y miembro de la Christian Association for Psychological Studies, Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos, afirma esto. En ciertos tipos de enfermedades del cerebro que resultan de las embolias, tumores del cerebro, etc., el paciente queda con rompimiento de sus patrones automáticos de circuitos de expresión física. Si estudiamos estos pacientes afásicos, podemos observar la misma descripción de habla que ocurre en lenguas. El doctor Atkinson compara así los resultados de algunas heridas cerebrales en el modo de hablar con los resultados de abandonar el control de sí mismos practicados por algunos que hablan en lenguas. Debemos acordarnos que si abandonamos el control de nosotros mismos, desobedecemos la palabra de Dios. Y de los profetas están sujetos a los profetas, según 1 Corintios 14:32. Dios nunca guía a sus hijos a perder el control de sí mismos. Esa acción era típica del paganismo de que había salido los corintios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. 1 Corintios 12:2. Satanás siempre está dispuesto a aprovecharse de una situación descontrolada con resultados lamentables. Puede haber daño psicológico para el individuo. Gardiner nota que los escritores carismáticos advierten continuamente a los que hablan en lenguas. En los hechos nunca resultaba en una depresión.
El verdadero don de lenguas en los hechos nunca resultaba de una depresión. La mayoría de la gente que habla en lenguas se deprime. Hablar en lenguas puede ser una conducta aprendida y puede ser satánica o psicológica. John MacArthur, en su libro Los carismáticos, una perspectiva doctrinal, declara que esta tal vez es la explicación más común de las lenguas de lo que está ocurriendo en el movimiento carismático de hoy día. Su análisis sugiere que el hablar en lenguas no es una experiencia sobrenatural ni un milagro, sino que una persona aprende cómo hacerlo. John Kildare, psicólogo clínico, y su socio Paul Qualden, psiquiatra, fueron comisionados por the American Lutheran Church, la Iglesia Luterana Americana, y National Institute for Mental Health, el Instituto Nacional de Salud Mental, para hacer un estudio extenso de las lenguas. En su libro The Psychology of Speaking in Tongues, la psicología de hablar en lenguas, Kildare define las lenguas como una habilidad definitivamente aprendida. Con su socio Qualden, Kildare vino a la convicción firme que no era más que una conducta aprendida. Es inexplicable que uno tiene que aprender a recibir un don del Espíritu Santo, pero el enseñar cómo hablar en lengua es una práctica continua en el movimiento carismático. Dice Gardiner, esta experiencia extática, como la adicción a las drogas, requiere dosis cada vez mayores para alcanzar la satisfacción. Algunas veces se introduce lo extravagante. Yo he visto personas correr en una habitación dando vueltas hasta quedar exhaustas. Empezar a saltar estacas de tiendas de campaña, reír histéricamente, entran en trance durante varios días y otras cosas fantásticas. Mientras la búsqueda da la elevación, se hacía cada vez más ilusoria. Eventualmente sobreviene una crisis y se hace una decisión. Se sentará en las sillas de atrás y quedará como espectador. Actuará o continuará con la esperanza de que a su tiempo todo será como antes. La decisión más trágica es dejarlo todo y con esta actitud, abandonar lo espiritual como fraudulento. Los que miran quedan frustrados, los que actúan sufren sentimientos de culpa, los que esperan son dignos de lástima y los que se marchan son una tragedia. No, estos movimientos no son inocuos. Pero ¿es verdad que todo el hablar en lenguas es ataque psicológico aprendido? ¿Cómo se explica uno los ejemplos genuinos de idiomas extranjeros en hablar en lengua hoy día? Al menos el 23% de los que hablan en lengua hoy creen que hablan en un idioma. Algunas respuestas posibles son las que siguen. Primero, a veces es dudosa la objetividad del informe cuando las reclamaciones de ser idiomas genuinos están basadas en las opiniones de los que no son especialistas en vez de lingüistas. En segundo lugar, con frecuencia los informes en cuanto a los idiomas resultan ser unas pocas palabras en vez de un lenguaje fluido. En tercer lugar, la criptomnesia, el regreso a la mente consciente de lo que anteriormente se almacenó en la memoria y más tarde se olvidó, es algo que podría explicar estas lenguas. La atención hace soltar el lenguaje escondido en una lengua nunca aprendida, pero que pudo haberse oído, como dos extranjeros que charlaban, o expresiones de alguna otra fuente olvidada en la mente consciente de la persona. Donald W. Burdick llega a la conclusión de que el hablar en lenguas hoy día no es hablar un idioma extranjero por las razones que siguen. La gran influencia de repetición en el hablar en lenguas. Se repiten muchas veces sílabas que suenan iguales. Las expresiones en lenguas son similares al idioma propio del que habla en lenguas. El uso excesivo de una o dos vocales, la ausencia de una estructura de un idioma. Muchas veces la interpretación es mucho más larga en comparación con la expresión en lengua. No hay coherencia en la interpretación de la misma frase o cláusula. En el caso de las personas cuya lengua materna es el inglés,
El estilo empleado en la interpretación es predominantemente el de la versión del King James. Habla a Dios en inglés del siglo XVII. Bordick Smith y otros han observado que eruditos como el doctor Kenneth Pike, famoso lingüista de la Universidad de Michigan, y el doctor Eugene Nida, lingüista célebre de la Sociedad Bíblica Americana, con la ayuda de muchos especialistas, encuentran que las lenguas no tienen ninguna semejanza a ningún idioma genuino estudiado por los lingüistas de cualquier época. Estos factores nos ayudan a evacuar las expresiones que aparentemente son cláusulas de lenguas extranjeras. Resumen. La exhortación de 1 Corintios 14, 39b. No impidáis el hablar en lenguas. No es apropiado hoy día porque no estamos en el pellejo de Pablo, en la asamblea primitiva que todavía poseía el don de lengua. Pero ¿cómo sería si estuviéramos así? Sería importante aplicar las 10 pruebas que siguen sugeridas por Dilo para evaluar si es válida el hablar en lenguas. 1. Debe ser un idioma extranjero hablado en la tierra, según Hechos 2. 2. Tiene que usarse como señal judicial para los incrédulos judíos. 1 Corintios 14, 21 al 22. 3. Debe usarse en público, no privadamente, de acuerdo con su propósito básico como señal y para edificar la iglesia. 1 Corintios 13, 1 y 14, 12 y 22. 4. Debe estar acompañada de una traducción. 1 Corintios 14, 28. 5. No debe hablarse en lengua más de 3 veces en un culto. 1 Corintios 14, 27. 6. Debe hacerse uno por uno. 1 Corintios 14, 27. 7. Debe estar limitado a una sola interpretación. 8. Debe ser practicado solamente por los varones de la iglesia. 1 Corintios 14, 34. 9. Debe ser practicado en una distribución equilibrada con otros dones. 1 Corintios 12, del 17 al 19. Y 10. Debe ser practicado en amor. 1 Corintios 13. Todos estos 10 criterios deben estar presentes al mismo tiempo para hablar en lenguas bíblicamente hoy día. ¿Conoce usted a alguien que haya cumplido con todos estos criterios? Si no pasa estas pruebas, Pablo mismo le habría prohibido hablar en lenguas. Y los creyentes hoy en día deben hacerlo también. El movimiento de lenguas produce consecuencias perjudiciales que son vivir por la experiencia más que por la palabra. Divisiones en las iglesias. Un mal testimonio a los que no conocen a Cristo. Se fomenta el orgullo. Una fusión del cristianismo con el paganismo. Superstición. Al fin, en su epístola a los Efesios, Pablo les rogó a los creyentes que oraran por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 19 al 20. Que esa sea nuestra oración hoy día. Conclusión. La evidencia conduce a una sola conclusión. Hablar en lenguas era un don temporáneo del Espíritu Santo para la iglesia primitiva, pero no es para hoy. Las indicaciones bíblicas son claras. La historia apoya la palabra de Dios. El estudio de la historia de hablar en lenguas revela que tanto creyentes como incrédulos han hablado en lenguas y hablan algo que ellos llaman lenguas. Pero no sería apropiado encontrar base para el movimiento moderno de lenguas en el testimonio de la historia eclesiástica. El don neotestamentario de hablar en lenguas tuvo su principio en el día de Pentecostés y capacitó a algunos a hablar en idiomas genuinos. Las lenguas no son evidencia del bautismo del Espíritu Santo hoy día. El bautismo del Espíritu Santo es una obra soberana que tiene que ver con la posición del creyente al momento de ser salvo. La confirmación que debe ser evidente es moral más que milagrosa. En el día de Pentecostés, las lenguas dieron evidencia de la venida del Espíritu Santo al mundo para residir y la autenticación a los apóstoles y su mensaje.
una exhortación final. Debemos prestar atención a las escrituras y amarnos unos a los otros. Sea que hablemos en lenguas o no, debemos amar a un mundo perdido y moribundo, a los pecadores por quienes Cristo murió. Cada uno de nosotros tiene una lengua, un regalo que vino de Él, de un corazón enamorado de Jesucristo. Alabémosle, cada uno con nuestra lengua propia, y recuerde, deje que la Biblia le hable sobre las lenguas. El Señor les bendiga a ustedes hoy. Saludos.